justamente por calumnia, y bueno, no estaba seguramente bien defendido porque continuaba ahí ya hace mucho tiempo. Y bueno, me contó sobre todo doble crimen, ¿eh? Una, enviar a un inocente a la cárcel, y otra, que su esposa estaba embarazada y a consecuencia de este dolor tan grande de tener a su esposo en la cárcel, perdió a su criatura. Doble crimen, ¿verdad? Entonces, necesitamos ángeles en la tierra, que sean verdaderos defensores de las causas nobles, de las causas justas. Entonces, por eso estoy acompañando a mi hermano, el doctor Palacín, en esta gran aventura que yo estoy segura que Dios le va a otorgar realmente, llegar a lograr ese gran ideal que hace mucho tiempo él tiene. Entonces, con la bendición del Señor, esta obra va a ser realidad. Siendo las 1:40 minutos, estamos en Justicia Perú con el doctor Julián Palacín Fernández en las ondas de Radio Miraflores, www.mirafloressurradio.com, 1250 amplitud modulada. Hoy tendremos una mesa de juristas acá en Radio Miraflores, prestigiosos juristas, y el tema que preside nuestro decano, el doctor Julián Palacín Fernández, es sobre el fallo de la Corte respecto a los comandos Chavín de Huántar. Doctor Palacín Fernández. Bueno, yo considero que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está debidamente motivado, que es coherente y que tiene mi total coincidencia en el hecho de que haya determinado que el juicio en el fuero militar se haya respetado y que ha sido válido el proceso civil seguido acá en el Perú por la muerte de los dos terroristas al interior de la casa del embajador de Japón. Entonces, evidentemente que estamos ante una operación militar victoriosa que nos lleva a afirmar que no hubo una política de Estado que persiguiera la violación de derecho humano alguno de ningún emergentista. Ahora bien, el fallo de la Corte que condena al Perú por la muerte del terrorista Tito y ordena pagar los $30.000 por los gastos, estamos ante un tema de costos y costas que me parece totalmente coherente y ajustado a derecho. Ahora, creo que es un caso aislado el tema del terrorista Tito, que tenemos que respetarlo y se tiene que acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que no es coherente aquellos que dicen que nos tenemos que salir de la Corte, o inclusive el mismo presidente, que como no es un hombre que conoce derecho, dice que no va a cumplir el fallo. Los fallos hay que acatarlos. El Perú es un país que tiene prestigio internacional en derecho y somos fieles cumplidores de los tratados internacionales. Si alguien osa decir que no vamos a acatar este fallo, mañana Chile podrá decir, bueno, no acatamos el fallo de la Haya. El Perú tiene una tradición histórica de ser un fiel cumplidor de los tratados internacionales. Y este fallo no es contra el Perú, es totalmente coherente y está ajustado a derecho, y creo que no hay responsabilidad internacional del Estado peruano a tenor de lo que dice el artículo 2 de la Carta de la ONU, porque de lo que entiendo el fallo no establece que había una política de Estado para violar los derechos humanos. No había, ni había una orden del Estado peruano. Si algún gallinazo, como se dice, que hoy está prófugo, cometió un exceso, se tendrá que investigar. Tenemos que acatar. Si alguien, por motus propio y sin que sea una política de Estado, ejecutó extrajudicialmente a alguien, cometió un delito, violó los derechos humanos. Porque contra lo que dicen muchos congresistas, inclusive, el Estado peruano respeta los derechos humanos, inclusive los derechos humanos de los terroristas.
porque por eso somos un Estado de Derecho. Porque si nosotros como Estado nos convertimos en violador de los derechos humanos, somos terroristas de Estado. El Estado jamás viola los derechos humanos. Y en esta operación victoriosa, en donde nuestras fuerzas militares le dieron una lección al mundo con héroes, y en donde murió inclusive un exalumno de mi colegio San Agustín, el doctor Justi era exalumno de mi colegio de San Agustín, donde tuvimos pues rehenes que fueron martirizados y maltratados psicológicamente por las hordas terroristas, aún en estas circunstancias, aún con todo el dolor y el daño que le infringió el terrorismo al Perú, nosotros como cristianos le decimos que respetamos los derechos humanos y que el Perú jamás ha tenido una política de Estado de violación de los derechos humanos, y menos en este. Y si algún dependiente del Estado en ese momento, incumpliendo órdenes superiores, hubiera, digo porque eso no está aprobado, ejecutado al camarada tipo, tendrá que responder individualmente, pero no es política de Estado. Es por eso que yo estoy totalmente de acuerdo con el fallo, y que a mi criterio no es contrario al país, porque nosotros respetamos los derechos humanos y respetamos los fallos de los tratados internacionales y los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que tenemos que tener calma, acatar el fallo, ejecutarlo y honrar a nuestros héroes, porque los comandos fueron héroes, y si hubo uno o dos gallinazos que no está aprobado, que cometieron un exceso, se tendrá que investigar. Y se tiene que cumplir el fallo. Esa es mi posición jurídica. Bueno, el doctor Isaías Irigoyen Sáenz. Muy bien. Sí, justamente este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, veo yo, sí, efectivamente, como expresa el doctor Julián Palacín Fernández, el cumplimiento del Estado peruano de esta decisión internacional. Pero también veo con preocupación el tema de la defensa peruana, ¿no? No sé si el Estado peruano en ese sentido ha tenido una buena defensa en esta Corte Internacional. Porque en razón de terrorismo afincado muchos años, en esos años en el Perú, la verdad ha sido lamentable, ¿no? Todos los casos que hemos tenido, ¿no? Inclusive que el diablo sufrió la pérdida de su padre por un acto terrorista, ¿no? Imagínense ustedes en la época que vivíamos anteriormente. Y sin embargo veo que muchos terroristas siguen este cauce internacional para reclamar supuestamente derechos humanos, ¿no? Cuando justamente estos señores marretistas o de Sendero, etcétera, no han respetado justamente los derechos humanos de los peruanos, ¿no? Pero como corresponde al Estado de Derecho que tenemos y en democracia, obviamente que se tiene que respetar este fallo internacional. Sabemos también de que este pago a favor de estas dos ONGs, un pago de $30.000 que tiene que asumir el Estado peruano por la defensa de los emerretistas abatidos durante el rescate de algunos en la embajada del embajador de Japón, en ese entonces, Comando Chamí de Wanda, que dieron una lección al mundo de la alta preparación de estos comandos, ¿no? Que pudieron rescatar. Pero sin embargo también sufrimos la pérdida, ¿no? Del doctor Carlos Justi, que era un vocal supremo, también de ese entonces, y otros militares también que con mucha pena sostengo y digo, ¿no? Que lamentablemente fueron acciones que el Estado tuvo que hacer en ese momento.
Independientemente de ello, si hubo ejecuciones o alguna ejecución extrajudicial, que se dice que el camarada Tito se debe realizar la investigación correspondiente, bueno, que en ese sentido se realice la investigación en forma individual también si hubiesen existido alguna ejecución extrajudicial en ese sentido. Pero lo que sí se debe respetar, en todo caso, este fallo internacional. Pero que esto no sea óbice para que el Estado, con esta sentencia, digamos, del Tribunal Internacional, también tenga un mayor cuidado en este sentido de realizar, pues, a través de juristas nacionales o internacionales, una defensa del Estado cuando se trate justamente de estas demandas internacionales de los terroristas, ¿no? Porque justamente ahí está la debilidad del Estado, entonces, en muchos casos, y por ello digo que el Estado debe tener la preponderancia para poder defender también los grandes intereses nacionales, ¿no? La doctora Patricia Ozores Domínguez nos comparte su opinión sobre este fallo internacional. Bueno, justo el tema me apasiona, los derechos humanos, y he trabajado mucho en eso, ¿no? No estoy ahora con la preparación que ustedes tal vez tengan, pero según lo que reviso y lo que eran, como bien lo ha dicho el doctor Palacín, ¿no? O sea, jamás nosotros hemos estado fuera de la legalidad, menos internacional, siempre hemos sido muy respetuosos. Recuerdo cuando en una bóveda tuve que ir a investigarme todas las normas internacionales y los convenios que había suscrito y ratificado el país. Entonces, aquí pueden salir muchas opiniones desde distintos aspectos, ¿no? El presidente tal vez puede decir algo, otras personalidades cercanas, manifestar, pero hay que darnos cuenta del tipo de fallo que es, ¿no? Y si uno sigue la lógica del proceso y sigue además las normas, ¿no?, que se han manejado, cómo es que se ha llevado el proceso, y se ve que se está ajustando, ¿no?, a la ley, se está ajustando a todo el procedimiento, pues no podemos opinar más allá de eso. O sea, opinamos y vemos el fallo como tal, si tiene esa consistencia lógica, jurídica y de derecho, como se dice, respetando los derechos humanos en términos generales, ¿no? El opinar desde otro punto de vista, estaríamos viendo algo más allá. No lo digo yo, uno puede decir, no, tal vez tal persona no está preparada en lo que es la normatividad internacional, lo que es ese tipo de fallo. Uno puede tener muchos afectos, y aquí, como me antecedió el doctor, pues no, hay cuestiones subjetivas. No obstante, el derecho está respetando, o sea, como abogados respetamos la ley, respetamos los derechos humanos, y como Estado también se tiene que velar por eso, independientemente de lo que yo pueda pensar, ¿no? Uno puede pensar o querer algo, pero si un fuero internacional de este tipo ha seguido este procedimiento y nosotros estamos viendo que no hay ninguna situación irregular, lo que único que corresponde es acatar ese fallo y más bien tratar de informar adecuadamente para que toda la población vea que es por ese lado y no por otras cuestiones, ¿no? Entonces no se va a ver si no se puede tomar como un caballito de batalla de otras cosas, ¿no? O tal vez defender o hacerlo como cortina de humo, que es lo que no nos suma como país. Como país tenemos que demostrar total pertinencia, claridad, ¿no? El que estamos acordes con algo que se está dando y que es justo.